el doctor Raúl Canelo Rabanal. Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, en virtud del mandato, auspicio y organización de la Academia Peruana de Derecho, presenta a ustedes la ceremonia de incorporación del distinguido maestro, doctor Jorge Elías Danós Ordóñez. Bien, debemos saludar, en primer lugar, la presencia del señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Juan Guillermo López Luca de Tena, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Con nosotros en el estrado de honor el señor vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Osvaldo Kunskop Eusebio. Gracias, doctor, por su presencia. Secretario tesorero de la Academia Peruana de Derecho, el señor doctor Ernesto Blume Fortini. Director de conferencias de este alto instituto académico, el doctor Mario Castillo Freire. Ponente miembro de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Javier de Belaúnde López de Romaña. Aplausos para él. Debemos saludar de manera especial igualmente la presencia del distinguido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, miembro de número de esta Academia Peruana de Derecho y presidente del Tribunal de Honor de la Orden, el doctor Fernando Vidal Ramírez. Igualmente una distinguida jurista, exdecana del Colegio de Abogados de Lima y miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, la doctora Delia Reboredo Marzano. Gracias, doctora, por su presencia esta noche. Debemos, señoras y señores, destacar que es importante resaltar que la Academia Peruana de Derecho es una institución jurídica peruana. Fue fundada en 1967 por auspicio e idea del distinguido maestro decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Mario Alzamora Valdés. Tiene como finalidad, entre otros aspectos importantes, contribuir a la investigación y al estudio de las diversas disciplinas jurídicas, publicar y difundir el pensamiento de los juristas del Perú a través de libros, revistas y actuaciones culturales, promoviendo el progreso de la legislación y el mejoramiento de la jurisprudencia y formar igualmente bibliotecas de obras jurídicas del Perú. Señores, nos es sumamente grato ceder el uso de la palabra al señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Guillermo López Luca de Tena. Adelante, maestro. Aplausos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Para la Academia Peruana de Derecho y en representación de la Junta Directiva, me es sumamente grato no solamente recibirles en esta casa en la que nos hospeda gentilmente el Colegio de Abogados de Lima, transitoriamente mientras volvemos a tomar posesión de nuestro local que nos corresponde en la Casa de Osambela y que esperamos pronto recuperar. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Javier de Belaúnde, que va a presentar a nuestro futuro académico, quiero leer las líneas que me ha enviado el doctor Casañe, presidente de la Academia de Derecho de Argentina. El día de hoy, señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, presente, de mi mayor consideración. Me cumple dirigirme a usted, señor presidente, con el objeto de agradecerle la invitación que me ha hecho llegar para asistir al acto de incorporación a vuestra academia al doctor Jorge Danós Ordóñez. Como presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y en mi condición de colega y amigo del doctor Danós Ordóñez, no puedo menos que manifestar mi complacencia con esta incorporación de un jurista cabal y de grandes calidades humanas como es el nuevo académico.
Reciba mis saludos más cordiales, extensivos a los demás señores académicos de esa corporación. Firma doctor Juan Carlos Casañe, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. De modo que efectivamente vamos a incorporar a un jurista cabal y sobre todo de grandes calidades humanas, porque para ser abogado y jurista hay que ser buen abogado, pero sobre todo hay que ser un gran señor. Tiene la palabra doctor Javier de Belaunde. Señor decano del Colegio de Abogados de Lima, señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, señores integrantes de la Junta Directiva de la Academia, señores académicos, estimados colegas, distinguida concurrencia. Es para mí motivo de gran satisfacción que se me haya encomendado estas palabras de recepción en nombre de la Academia Peruana de Derecho al doctor Jorge Danós Ordóñez, distinguido jurista especializado en Derecho Administrativo, quien tiene sobresalientes méritos para incorporarse en nuestra corporación como académico de número. Conocí al doctor Danós en las aulas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú a inicios de 1980. Él como alumno y yo como profesor. Posteriormente, a lo largo de los años, fuimos coincidiendo en diversas tareas académicas que solo hicieron aumentar mi aprecio personal e intelectual por él. Luego, el ejercicio profesional hizo que nos encontráramos y compartiéramos por 17 años como socios del estudio de Secopar, oportunidad que me hizo valorar mejor su calidad intelectual y profesional, su sabiduría en las ramas del derecho público que él cultiva, su conocimiento del país real, su compromiso con el derecho y, sobre todo, su gran entereza y calidad como ser humano. Advertirán, pues, que si bien el encargo de presentar a Jorge me es muy grato, entraña la dificultad no solo de sintetizar en pocos minutos un currículo muy rico y variado, sino en ser objetivo, trascendiendo las distorsiones que podría ocasionar el afecto personal. Jorge nació el 20 de agosto de 1960. Me sorprendió saber hace poco que fue en Lima, pues siempre lo hice chalaco. Lo que ocurre es que vivió e hizo sus estudios escolares en el Callao, ciudad con la cual se ha sentido siempre íntimamente ligado. Su padre, don José Elías Danós Carrasco, fue un distinguido abogado que ejerció siempre en el Callao. Integró la primera mesa directiva del recién creado Colegio de Abogados del Callao en 1961, llegando posteriormente a ser decano de dicho colegio. A no dudarlo, la imagen paterna hizo que Jorge definiera desde niño su vocación por el derecho. Afirma con contundencia: siempre quise ser abogado. Nuestro recipiendario es un académico multifacético en el derecho público. Se inició en el derecho tributario, transitó por el derecho constitucional hasta descubrir y consolidarse como uno de los principales especialistas nacionales y latinoamericanos del derecho administrativo. Es interesante seguir ese tránsito. Después de egresar y graduarse de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, siguió estudios en 1985 en el Instituto de Administración Tributaria del Perú, un organismo autónomo del sector Economía y Finanzas, egresando en el primer programa de formación de administradores tributarios, donde recibió una capacitación tributaria de alto nivel.
Inmediatamente ingresa a trabajar a la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, hasta 1988, que pasa a laborar al Congreso de la República, a la Comisión Bicameral de Presupuesto, hasta que es convocado por el diputado Carlos Blancas Bustamante para trabajar con él como asesor en la Cámara de Diputados. Es interesante cómo desde temprano la experiencia personal en el aparato público está presente en Danos, el derecho administrativo en acción. En 1990, Jorge, imbuido por un marcado interés en el derecho constitucional, sigue una maestría en Derecho Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para luego viajar a España a seguir estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Estudia complementariamente una diplomatura en Derechos Humanos en el Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Complutense y una diplomatura en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Jorge había ido a estudiar Derecho Constitucional y Derechos Humanos, pero España le aguardaba una sorpresa: el enorme desarrollo que encuentra de un derecho administrativo moderno que inmediatamente concita su interés, bibliografía abundante, nuevos enfoques, todo el desarrollo administrativo económico, el derecho regulatorio, el derecho comunitario, en fin, la Estada española no solo refuerza su formación constitucional, sino que a modo autodidacta le abre el camino hacia el derecho administrativo. Al retornar al Perú en 1993, Jorge Danos se incorpora como asesor del constituyente Carlos Ferrero Costa en el Congreso Constituyente Democrático que elaboró y aprobó la Constitución que nos rige. Posteriormente, su experiencia pública continuaría como jefe del gabinete de asesores del primer ministro entre los años 2003 y 2005. También como integrante en Indecopi de la Comisión de Normas Técnicas y Comerciales. Su experiencia en el sector privado la desarrolla inicialmente en el Estudio Benítez, Mercado de Ugaz, Abogados, en dos etapas, entre 1994 y el 2000, como asociado y luego como socio entre el 2001 y el 2005. Posteriormente, hasta hoy, como socio en el Estudio Echecopar desde el año 2006. Jorge Danos Ordóñez ha liderado una corriente de reforma del derecho administrativo y es lo que hoy principalmente reconoce la academia. En esa línea viene dictando cátedra en diversas universidades del Perú y del extranjero. Ha conducido más de 25 seminarios o cursos extracurriculares, además de su temprano libro con Diego Segarra sobre el procedimiento de ejecución coactiva. Tiene más de 30 participaciones en capítulos de libros, más de 35 artículos en revistas, 16 investigaciones colectivas. Su reconocimiento académico lo ha llevado a la participación permanente en congresos, conferencias y eventos, tanto en el Perú, con T76, como el extranjero, 30, como expositor. Jorge ha integrado y presidido múltiples comisiones para preparar proyectos legislativos. Sería muy largo enunciarlas, pero entre de ellas considero que una de las que ha tenido mayor trascendencia fue la comisión designada en 1997, encargada de elaborar el anteproyecto de nueva ley de normas generales de procedimientos administrativos, proyecto que se convertiría el año 2001 en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, durante el gobierno de transición que presidió el doctor Valentín Paniagua. Esa comisión reunió a un grupo de destacados administrativistas y estuvo presidida por
por Jorge Donoso Ordóñez, teniendo, entre otros, la activa participación de Juan Carlos Morón, Ricardo Salazar y Milagros Maraví. Esta norma es un hito para el derecho administrativo peruano. Hay un antes y un después. Se convierte en la columna vertebral del derecho administrativo. No es más el derecho del régimen de los funcionarios públicos, el derecho de cómo organizar la administración. Esa ley regula la relación de la administración y el privado, busca el equilibrio entre el interés público y el interés privado, con una visión garantista para el ciudadano. El interés público no es el del Estado, es el de la colectividad. Quizás sirve para entender mejor el sentido de dicha norma su artículo 3 del título preliminar. Dice así: la presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Juan Carlos Morón cita al destacado profesor venezolano Alan Brewer Carías, quien afirmó al poco de promulgarse respecto a este cuerpo legal, lo cito textualmente: en todo caso, en la actualidad, la Ley 27444 de 2001, el Perú cuenta con un riquísimo y muy bien redactado texto que regula en 243 artículos todos los aspectos formales del derecho administrativo, lo que sin duda repercutirá en el desarrollo de esta disciplina en ese país. No se equivocó. A partir de la ley se generó un impulso, el ambiente propicio para potenciar académicamente el desarrollo de la disciplina y promover el mejoramiento del funcionamiento de la administración pública dentro del marco constitucional. Esa comisión trabajó con la convicción de que no solo estaban redactando un proyecto de ley, sino transformando la disciplina, recogiendo lo nuestro, no solo los aportes de los administrativistas anteriores, los avances en la legislación como la simplificación administrativa, la regulación, sino también asimilando lo desarrollado en el extranjero. Años después, el mismo reconocido profesor Brewer Carías, citado también por Morón, afirmó textualmente: Perú se incorporó definitivamente en la corriente contemporánea de la codificación, del procedimiento administrativo, siendo el texto peruano uno realmente único en el continente, pues se recogieron en él, enriquecidos, todos los principios del procedimiento administrativo que se habían venido formando en las décadas anteriores en nuestros países por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación. Destaca en la trayectoria de Jorge, además, su participación como presidente de la comisión encargada de elaborar la nueva ley del proceso contencioso administrativo y en el grupo de trabajo encargado de revisar y actualizar el anteproyecto de ley de base de la administración pública. Podríamos extendernos en el valioso servicio público que nuestro recipiendario ha brindado al país en comisiones legislativas, innovando el derecho administrativo, pero no hay tiempo para ello. No obstante, no puedo dejar de referirme a su participación en la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional en el 2001 y su participación en la Comisión de Juristas que elaboraron por iniciativa propia el anteproyecto del primer Código Procesal Constitucional del Perú, integrada por Domingo García Belaúnde, Juan Monroy Gálvez, Arsenio Oré, Francisco Iguren y Samuel Abad. Dicho proyecto después fue aprobado por ley
por el Congreso de la República el año 2004. Como destaca su currículo, su experiencia es amplia en derecho administrativo en general, pero también en el derecho de los mercados regulados, concesiones de infraestructura y de servicios públicos. Ha participado en la elaboración de varias normas vigentes, así como en el diseño jurídico de diversos procesos de promoción de la inversión privada en servicios de infraestructura pública. De otro lado, es remarcable en Jorge su compromiso universitario. Son 38 años que lleva enseñando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, haciendo gala de su formación y versatilidad, preparando y reformando materiales de enseñanza, 15 años como coordinador del área de Derecho Administrativo, integró la comisión del Plan de Estudios de la Facultad, integró el Consejo Directivo del Departamento de Derecho y forma parte de la comisión editorial de la colección Lo Esencial del Derecho, presidida por Waldo Cresalja, que ha promovido la publicación de hasta la fecha de más de 80 obras jurídicas. Ha dictado Derecho Administrativo 1 y 2, Derecho Tributario 1 y 2, temas de Derecho Tributario, Metodología de la Investigación Jurídica, Seminario de Integración en Derecho Administrativo, amén de dictar en la Maestría en Servicios Públicos y en la de Derecho Constitucional. Si bien su base ha estado en la Pontificia Universidad Católica, ha dictado cursos en la Universidad de Lima, en la del Pacífico, en San Marcos, en la Universidad Los Andes de Huancayo, San Agustín de Arequipa, Universidad Católica Santa María, en universidades de Colombia, Ecuador, Argentina. Ha sido también profesor invitado del Instituto de Administración Pública de Madrid. Concluyo, señor presidente, resaltando dos aspectos de la trayectoria de Jorge. A, su vocación por el trabajo colectivo. Estima que el derecho administrativo no puede ser una capilla de muy pocas personas. De allí su vocación por formar gente joven en la disciplina, su vocación por convocar, reunir, discutir y hacer de la enseñanza una tarea compartida, como evidencia su actuación en la PUC. Es un promotor de nuevas generaciones. B, la consolidación de su especialidad se da en el cruce de la mirada pública y privada, también en una síntesis enriquecedora del derecho constitucional con otras disciplinas del derecho público. Doctor Jorge Danoso Ordóñez, querido Jorge, bienvenido a la Academia Peruana de Derecho, que lo honra y se honra con su incorporación. Gracias. Invito al doctor Jorge Danoso Ordóñez a que nos dirija sus palabras en su discurso de incorporación. Muy buenas noches. Señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, mi ilustre compañero de clase, señor presidente de la Academia, doctor Guillermo Loman Luca de Tena, doctores distinguidos, miembros de la Junta Directiva de la Academia, doctora Reboredo, exdecana del Colegio de Abogados y académica, doctor Fernando Vidal Ramírez, expresidente de la Academia y decano también, distinguidos académicos presentes, colegas, autoridades,
distinguidos y queridos colegas, queridos familiares, amigos, compañeros del estudio, señoras y señores. Estoy muy complacido por vuestra presencia en este acto, lo que constituye para mí una deferencia que aprecio y que valoro. Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a los miembros de la Academia por el alto honor de invitarme a participar de este colectivo, que me otorga el inmerecido privilegio de poder estar junto y compartir con muy ilustres y reconocidos juristas de nuestro medio. En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente al doctor Javier de Belaunde por su muy generosa presentación y bienvenida que ha realizado, quien ha sido, como él ha señalado, mi profesor en las aulas de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, compañero de muchos años en el mismo despacho profesional y sobre todo una gran persona y profesional que siempre nos ha servido de referencia y modelo para muchos de nosotros. Asimismo, me parece indispensable dejar constancia de mi especial reconocimiento a mi familia, a mi esposa Marta por el soporte vital esencial que me lo proporciona afectuosamente desde hace más de 40 años, y a nuestro hijo, que para mi gran alegría hace algún tiempo decidió estudiar la misma profesión. El título de mi ponencia es El interés público como categoría sustancial del derecho administrativo. Voy a referirme por qué justifico este tema, por qué lo he escogido. Y lo baso en 4 razones que explicito a continuación. En primer lugar, el interés público se trata de una categoría jurídica que está en el germen e impregna todos los ámbitos del derecho administrativo y ciertamente el derecho público en general. Este interés público, en segundo lugar, constituye la razón de ser, la justificación de todo el ordenamiento jurídico administrativo. En tercer lugar, el interés público es el punto de referencia obligado, el eje central que guía todas las actividades que realizan las entidades de la administración pública y el que da sentido y legitimidad a tu existencia. Y en cuarto lugar, el interés público, al ser una categoría que forma parte del ordenamiento jurídico, sirve de parámetro para el control de la legalidad de todas las actuaciones de la administración pública por parte de los jueces. Importancia del interés público. Los autores que han tratado de la materia lo caracterizan como una de las premisas conceptuales. Dicen, un concepto medular del derecho administrativo que constituye su principal seña de identidad, la razón de ser, la espina dorsal, la causa y el fin, el núcleo básico, dicen también, es el alma, la esencia del derecho administrativo, a tal grado que, dice algún autor, podría definirse todo el derecho administrativo como el derecho del interés público. Se dice también que constituye la piedra angular, el fin último de la acción pública que explica y justifica toda la actividad de la administración pública. Incluso me parece oportuno citar a un autor, Luis de la Morín y Morena, quien para evidenciar la íntima vinculación entre el interés público y el derecho administrativo, llega a parafrasear al evangelista San Juan del Nuevo Testamento, así como él dice, en el principio fue el verbo, dice él, que para esta rama del derecho, en el principio fue el interés público, señalando el mismo autor la importancia de dicho concepto hasta el punto que, en ausencia de ese interés público, la administración no podrá actuar por cese o desaparición de su único, pero suficiente soporte justificativo. Conceptos similares al interés público. Llegado a este punto, conviene aclarar que para efecto de esta disertación utilizo el término interés público como afín o sinónimo, ya sea en singular o en plural, de las denominaciones de interés general, interés nacional, intereses colectivos, finalidad pública, interés común, necesidad pública, problema público. No me parece la oportunidad adecuada para tratar de discernir las diferentes connotaciones que podrían existir entre los citados términos, ejercicio que por lo demás tampoco es necesario, porque la doctrina y nuestro ordenamiento jurídico los utiliza indistintamente, en especial cuando se hace referencia al interés público y al interés general, los cuales trata como verdaderos sinónimos. Referencias normativas al interés público. Es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia del de otros países que tienen un régimen legal administrativo similar al nuestro,
La Constitución y las normas legales que desarrollan la organización y las competencias de las entidades públicas no hacen referencia expresa al interés público, al interés general, porque tienden a utilizar otros términos que, sin embargo, considero tienen un contenido material equivalente. Tal es el caso del artículo 44 de la Constitución, que entre los deberes primordiales del Estado hace referencia a promover el interés general. El artículo 39, cuando hace referencia a promover el bienestar general, el 39 señala que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación. Y el artículo primero, que establece que la defensa de la persona humana y respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el plano más bien del desarrollo legislativo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo segundo, dispone que las entidades del Poder Ejecutivo actúan en función de las necesidades de las personas, así como del interés general de la nación. Asimismo, los denominados lineamientos de organización del Estado disponen en su artículo segundo que las entidades del Estado deben organizarse de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas en beneficio de la ciudadanía. Y la norma que regula las políticas nacionales establece en su artículo sexto, referido a política de Estado, que éstas definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Como podemos apreciar, las normas glosadas hacen más bien referencia a las necesidades públicas o de las personas, al interés general de la nación, al bienestar de los ciudadanos o a otros conceptos que por nuestra parte no tenemos duda que son referencias al mismo concepto que utilizamos de interés público, porque consagran los fines que deben encauzar la actuación de las organizaciones administrativas para la realización de las necesidades colectivas. Me parece significativo que la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, sea la norma en la que se hace en forma expresa el mayor número de referencias legales, 23 veces, a los intereses públicos o generales para la regulación de muy distintas instituciones del derecho administrativo, en los principios generales de procedimiento, como requisito de validez de los actos administrativos, como requisito para el ejercicio de prerrogativas exorbitantes, etcétera, lo cual le voy a tratar después. Eso es explicable, debido a que dicha ley, como lo ha comentado el profesor Javier de Belaunde, creo que constituye la norma capital en nuestro derecho administrativo porque regula los términos de las relaciones jurídicas entre la administración pública y los ciudadanos y por ende es especialmente enfática en exigir que las entidades de la administración pública se guíen, orienten, basen su actividad teniendo como norte los fines o intereses públicos. Considero que tiene especial relevancia el artículo tercero de la citada ley que consagra su finalidad, que como lo ha referido también Javier de Belaunde, el mismo que, como se sabe, ha tenido como referente directo el artículo 103.1 de la Constitución Española, al establecer que la actuación de la administración pública peruana debe servir a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general, consagrando el carácter necesariamente instrumental o servicial de las entidades de la administración pública obligadas a ejercer sus competencias en función de los fines o intereses públicos o generales. Definición de interés público. Pero no obstante la trascendencia que tiene el interés público para la disciplina del derecho administrativo y como guía de toda la actividad de las entidades públicas, sin embargo existe consenso en la doctrina acerca de lo difícil y complejo que es desarrollar una definición precisa y concreta del interés público con carácter general. Por tal razón, no son numerosos los autores que proponen alguna definición del interés público. Entre las excepciones podemos referir al profesor Luis Picasso, para quien el interés general es todo aquello que es provechoso o valioso para toda la colectividad. Para Pablo Acosta, el interés general es una cláusula abstracta y formal cuya función consiste en representar cualquier bien jurídico protegido por la comunidad jurídica e identificado y determinado como tal por su poder público para la resolución de los problemas sociales y la satisfacción de las necesidades colectivas. El Tribunal Constitucional peruano
ha emitido resoluciones en las que ha manifestado su entendimiento del concepto de interés público. Se trata de sentencias que generalmente son referenciadas por los operadores del derecho para caracterizar el interés público. Por razones del tiempo solo voy a citar una. La recaída en el expediente 0090-2004, que dice que el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de su organización administrativa. Interés público e intereses privados. Como puede apreciarse de las definiciones glosadas, el concepto de interés público o interés general como categoría jurídica gravita en torno a su relación con los intereses privados. Sobre el tema hemos podido constatar que en la doctrina y en la jurisprudencia existen dos visiones al respecto que el Consejo de Estado francés, en un conocido estudio sobre el interés general publicado en el año 1999, las ha sintetizado en dos concepciones. Una primera que denomina de inspiración utilitarista, que concibe el interés público solo como la simple suma, conjunción o conciliación de los intereses individuales o particulares de los individuos o los grupos sociales. Y una segunda visión, de carácter voluntarista, según lo cual el interés público es cualitativamente diferente a la simple suma aritmética o acumulación de intereses particulares, porque es expresión de la voluntad general, que encomienda al Estado la misión de perseguir fines esenciales para la sociedad, la colectividad, más allá de los intereses meramente particulares de quienes la conforman. ¿Prevalece el interés público sobre los intereses privados? En la relación entre interés público e interés privado tradicionalmente ha predominado la tesis, elevada a categoría de principio e incluso recogida por algunas constituciones como la colombiana, de que el interés público es superior o debe necesariamente prevalecer siempre en caso de conflicto con los intereses privados, los cuales incluso pueden ser muchas veces contradictorios entre sí. Sin embargo, hoy en día, aunque el apotegma jurídico de la prevalencia del interés público sobre los intereses privados mantiene vigencia, cada vez es más frecuente que en la doctrina y en la jurisprudencia se matice dicha afirmación para impedir que con su sola invocación se pretenda automáticamente justificar acciones del Estado arbitrarias y abusivas o vulneraciones desproporcionadas a los derechos de la persona, so pretexto de la sumisión de los intereses privados al público. Bajo esa premisa, solo se entiende legítima la invocación a la primacía del interés público sobre los intereses privados bajo dos condiciones. Primero, que en el caso concreto el interés público se encuentre explícita o implícitamente consagrado en la Constitución o en el marco legal aplicable. Y segundo, que la entidad administrativa encargada de ejecutar acciones motivadas en dicho interés evalúe minuciosamente las particularidades de cada caso, procurando armonizar el interés público en cuestión con los derechos de los privados, en especial con los derechos constitucionales, actuando razonable y proporcionadamente y motivando su decisión. Determinación del interés público. En este punto cabe preguntarnos cuál es la fuente del interés público, a quién corresponde la determinación del interés público en una sociedad, teniendo en cuenta que, debido a la complejidad de las sociedades contemporáneas, pueden coexistir intereses públicos heterogéneos en conflicto o contrapuestos, además de una pluralidad de intereses públicos que, como dice Luis Díez Picasso en un reciente artículo, dice, pueden variar de un sector a otro de la actividad administrativa. Es muy distinto en educación, sanidad, infraestructura, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, protección de los recursos naturales, protección del patrimonio cultural, etc. A lo anterior se suma el carácter necesariamente evolutivo y dinámico de los referidos intereses públicos que pueden cambiar según las condiciones de tiempo y lugar en correspondencia con la ideología dominante y los requerimientos o necesidades de la sociedad, que es la que tiene la legitimidad para demandar a los poderes públicos para que, recogiendo el sentir de la opinión pública o sectores de la sociedad que demanden atención, cumplan con adoptar decisiones legislativas que seleccionen y establezcan claramente los intereses públicos que deben merecer esa consideración. En tal sentido, la identificación de los intereses públicos tiene como fuente primaria o de inspiración el pacto constitucional, en los preceptos que consagran principios y declaran derechos de las personas y correlativamente deberes del Estado respecto de la sociedad.
pero el rol protagónico en la determinación de los fines o intereses públicos corresponde realmente a los poderes públicos representativos, los que determinan mediante procedimientos democráticos por la vía legislativa los intereses públicos que rigen en cada sector, en forma expresa o implícita, ya se trate de los intereses públicos que se encomiendan a la administración satisfacerlos del modo más conveniente en función del caso concreto, o ya se trate de los intereses públicos que constituyen el fundamento o justificación de la regulación de una determinada materia o sector de la actividad económica en la que puede darse o no la presencia de la administración, como sucede en una serie de relaciones entre sujetos privados, en las que no tiene por qué participar necesariamente la administración pública, pero en las que está presente indudablemente intereses públicos, como sucede con la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones o la compartición de infraestructura eléctrica. La caracterización que propone el profesor Jaime Rodríguez Arana de los intereses públicos en dos dimensiones indescindibles e inseparables me parece muy útil para graficar los distintos roles que cumplen el legislador y la administración pública en la determinación y en la concreción de los intereses públicos. Postula dicho autor una primera dimensión del interés público que caracteriza como una dimensión general, teórica y amplia, en cuanto constituye presupuesto de validez de cualquier norma o principio de derecho público y que comprende a los valores y fines establecidos en los preceptos constitucionales que los poderes públicos proyectan a través de las normas que regulan las diferentes actividades o los sectores de la economía y que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo. La segunda dimensión del interés público, a diferencia de la primera de carácter general, esta segunda es más bien de carácter concreto. Se refiere a la materialización y ejecución de las referidas normas administrativas por parte de la administración pública, concretando en sus actuaciones de la realidad cotidiana o mediante actos administrativos el interés público que sustenta o justifica dichas normas y que constituye el único fin de la administración pública. La segunda dimensión, de esta manera, señala el citado autor, el ordenamiento jurídico administrativo deberá estar siempre basado en el interés público en sentido general o amplio, mientras que a nivel de la administración pública, todo su quehacer deberá tener como obligada motivación el interés público en un sentido concreto. Podemos graficar en forma secuencial por etapas los diferentes roles que en un Estado democrático de derecho como el peruano ejercen los poderes públicos respecto de la determinación, concreción y verificación del cumplimiento de intereses públicos. En primer lugar, corresponde a los poderes públicos representativos de la voluntad general determinar, mediante normas legales, los intereses públicos atendibles. En segundo lugar, correlativamente a la administración pública, llevar a cabo las acciones positivas necesarias para lograr su realización en beneficio de la colectividad. Y en tercer lugar, finalmente, al Poder Judicial, las veces que le sea demandado por los afectados, controlar que la administración pública desarrolle sus funciones en consonancia con los intereses públicos, comprobando la legalidad de su accionar. Funcionalidades del interés público. Al comenzar esta disertación afirmamos que existe consenso en la doctrina de esta área del derecho que el interés público es una categoría jurídica omnipresente en el derecho administrativo, porque inspira toda la legislación administrativa y porque constituye la condición necesaria para cualquier actividad de las entidades de la administración pública. A continuación, en el tiempo que resta, pasaré revista a las manifestaciones del interés público que considero son las más características o importantes. El interés público y las potestades o competencias de la administración. Existe consenso en la doctrina que todas las potestades, atribuciones, competencias, es decir, las situaciones de poder que el ordenamiento jurídico administrativo de cualquier país confiere a las entidades de la administración pública, están necesariamente condicionadas a finalidades de interés público. Las potestades administrativas son potestades funcionales, se otorgan para tutelar o atender un determinado fin, que es siempre la satisfacción de los intereses públicos que trascienden a los de la propia administración. Por esa razón, para la administración pública, las competencias o potestades que el marco legal expresamente le asignan no constituyen un derecho, el cual puede ser libre de ejercer, abstenerse o de renunciar, sino por el contrario, un deber de actuación que la administración está obligada a ejecutar para cumplir su rol de gestora de los intereses públicos. La vinculatoriedad
entre potestades administrativas y la indispensable realización de los fines públicos está expresamente consagrada en la Ley de Procedimiento Administrativo General, entre otros, en los siguientes preceptos. Cuando al consagrar el principio de legalidad, principio nuclear en esta disciplina, establece que la adecuación de la administración pública está sometida a la Constitución, a las leyes y al derecho, pero siempre de acuerdo a los fines de las potestades que le han sido conferidas. También, en segundo lugar, al regulador, al regular la finalidad pública como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos y señalar que la administración está obligada a adecuarse a las finalidades de interés público que inspiran a las normas que le otorgan competencias. Y finalmente, en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento, que establece como el primero de la relación de deberes de las autoridades en el procedimiento administrativo, el deber de actuar dentro del ámbito de sus competencias y conforme a los fines para que le fueron conferidas sus atribuciones. El interés público y los principios administrativos. La invocación al interés público también está presente en no pocos de los principios del procedimiento contemplados en la Ley de Procedimiento. Por citar referencialmente solo dos ejemplos, con el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la administración que impongan obligaciones, apliquen sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben respetar los límites de la facultad atribuida y haber sido producto de una previa ponderación entre los fines públicos que deba tutelar y las potestades administrativas a ejercitar, con el objetivo de que sean coherentes con los intereses públicos que se les encomienda materializar. Sin embargo, el ejemplo más significativo de la relación entre el interés público y los principios lo constituye el denominado principio del ejercicio legítimo del poder, conforme al cual los funcionarios públicos, en general, están obligados a ejercer las potestades que les atribuye el marco legal única y exclusivamente para la finalidad prevista en las normas que les otorgan facultades o potestades, prohibiéndosele en forma expresa realizar actividades con la finalidad de obtener objetivos distintos a los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. El interés público como requisito de validez del acto administrativo. Conforme se ha hecho referencia anteriormente, la Ley de Procedimiento Administrativo General peruana dispone que los actos administrativos, es decir, las decisiones formales que adopta cotidianamente la administración pública, deben tener como objetivo cumplir las finalidades de interés público, para los cuales la norma otorga competencia y le confiere un arsenal de potestades administrativas. De esta manera, al establecer la Ley de Procedimiento General que la adecuación a los intereses o fines públicos constituye uno de los requisitos esenciales de validez de los actos administrativos, dicha regla tiene las siguientes implicancias. Primero, se reafirma el rol que el ordenamiento legal asigna a la administración como instrumento al servicio de los intereses públicos. Segundo lugar, asimismo, se refuerza la vinculatoriedad de toda actuación de la administración pública debe tener con los intereses públicos. Tercer lugar, los intereses públicos se erigen como el parámetro de validez y teleológico de toda la actividad formal en la administración pública que se expresa mediante actos administrativos. En cuarto lugar, los intereses públicos son objeto de individualización y materialización, en el caso concreto por la administración cuando emite actos administrativos. En quinto lugar, se prohíbe a la administración pública guiarse por motivaciones distintas a los intereses públicos previstos en la ley que le otorga competencia. Y finalmente, en sexto lugar, corresponde al Poder Judicial verificar que los actos sometidos a su control hayan sido dictados en función de los intereses públicos establecidos por el legislador. Interés público y silencio administrativo. El interés público también cumple el rol de parteaguas en la delimitación de las situaciones en las que debe operar el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo. En la Ley de Procedimiento Administrativo General, el criterio nuclear para identificar en qué casos las entidades de la administración pública deben clasificar en sus tupas a un procedimiento administrativo de evaluación previa con un tipo de silencio u otro, depende de la importancia o sensibilidad existente respecto a los intereses públicos que podrían ser afectados. Por esa razón, el artículo 38 de la citada ley dispone que la administración pública deberá clasificar a un procedimiento administrativo de evaluación previa como sujeto al silencio administrativo negativo,
cuando pueda afectarse significativamente a la relativa extensa relación de intereses y bienes públicos que enuncia. La salud pública, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, entre otros. En otras palabras, aunque uno de los ejes de la Ley de Procedimiento Administrativo General sea privilegiar los mecanismos que procuren simplificar y mejorar los términos de la relación entre la administración pública y los destinatarios de su actividad, ergo los ciudadanos, y que en consecuencia debería preferirse por optar por técnicas como el silencio administrativo positivo que le permite al privado obtener lo solicitado si la administración no cumple con emitir su pronunciamiento en el plazo legalmente establecido, el legislador ha entendido que cuando están en juego los intereses públicos citados, lo adecuado es que opere el silencio administrativo negativo, que como sabe, le permite al interesado prescindir de continuar esperando y proceder a impugnar la desidia o inacción de la administración. Interés público y prerrogativas exorbitantes de la administración en el procedimiento administrativo. La atribución a la administración pública de poderes especiales que le atribuyen potestades exorbitantes del derecho común en su relación con los privados durante la tramitación de los procedimientos, obviamente solamente puede tener como justificación la tutela de los intereses públicos. Ese es el caso paradigmático de la potestad que le confiere el artículo 213 de la ley, para que ella misma, de oficio, pueda declarar la nulidad de sus propios actos administrativos, cuando se trate de actos que padecen de vicios que el artículo 10 de la ley caracteriza como causales de nulidad, y siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. De esa manera, para que la administración pueda ejercer ese enorme poder que constituye declarar por su iniciativa la nulidad de sus propias decisiones, con el riesgo de impactar negativamente en la esfera de los privados que pueden haber derivado u obtenido derecho a dichos actos administrativos, la citada ley dispone que no es suficiente que el acto en cuestión incurra en causal de nulidad, porque es indispensable que además dicha decisión sea contraria al interés público o afecten derechos constitucionales que, como sabemos, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen también una dimensión objetiva y no meramente individual. Interés público e interpretación de las normas administrativas. Siguiendo en lo que referimos como la dimensión aplicativa o concreta de intereses públicos, en nuestra opinión, una de las normas más importantes de la Ley de Procedimiento que refuerza la obligada vinculatoriedad entre la administración pública e interés público es la contenida en el numeral 8 del artículo 86, que dispone que los funcionarios públicos deben identificar y tomar en cuenta, antes de tomar una decisión, cuáles son los intereses públicos que el ordenamiento legal les encomienda satisfacer para interpretar y, en consecuencia, aplicar dicho marco legal en sintonía con dichos fines o intereses, pero siempre en equilibrio con los derechos de los administrados. La citada regla opera para la interpretación de cualquier dispositivo legal administrativo. Impide que la administración aplique mecánicamente las normas a la realidad, porque lo obliga a llevar a cabo una interpretación teleológica de las mismas, de la forma que mejor asegure el cumplimiento del interés público que constituye el objetivo de dichas normas. Coincido plenamente con el recordado profesor Julio Comadira cuando afirma que ese deber de interpretación de las normas administrativas en función del interés público constituye el estándar básico de interpretación para todo operador del derecho administrativo, ya sea para la administración pública encargada de materializar el interés público, para los privados al acatar ordenamiento jurídico y para los jueces, cuando les corresponde controlar si la administración pública se sujetó o no a los intereses públicos consagrados por ordenamiento legal. Interés público y contratación estatal. Como ha sido mencionado anteriormente, todas las formas de gestión de la administración pública están dirigidas a cumplir con su misión de tutelar los fines públicos, cualquiera fuera la modalidad que adopte para su acción, ya sea en forma unilateral, mediante actos administrativos, ya sea mediante la acción normativa, cuando expide dispositivos reglamentarios, o ya sea mediante relaciones contractuales. Corresponde al legislador disponer en qué situaciones la administración realiza mejor su misión concertando relaciones contractuales con los privados, en lugar de hacerlo en forma unilateral mediante el ejercicio de potestades administrativas, generalmente a través de un procedimiento administrativo
cuando entiende que para materializar los intereses públicos no es suficiente el recurso a potestades o prerrogativas públicas, porque requiere el concurso voluntario, la colaboración de los privados que van a aportarle bienes, recursos, conocimiento, técnica o experiencia con que la administración no cuenta y está constitucionalmente impedida de requerirlos en forma compulsiva a los privados. Los contratos que celebre la administración pública siempre deben tener como finalidad primordial lograr y obtener intereses públicos. Y por tanto no se puede negar que tienen incidencia en la interpretación del respectivo contrato. Pero a diferencia de los ordenamientos jurídicos de países con un régimen de derecho administrativo similar al nuestro, que conciben al contrato público o administrativo como una categoría necesariamente dotada de prerrogativas exorbitantes que la administración pública podría imponer unilateralmente en la relación contractual a su contraparte privada, invocando la tutela de los intereses públicos, en mi opinión, en el derecho administrativo peruano, ese concepto de contrato administrativo o público, dotado necesariamente de potestades exorbitantes al derecho común, como el jus variandi, la interpretación unilateral del contrato, potestad de resolver el contrato invocando razones de interés público, no existe. Porque en nuestro ordenamiento, el marco constitucional garantiza la intangibilidad de todos los contratos y la vigencia de principios como la seguridad jurídica, la propiedad, etc. Y en consecuencia, la realización de los fines públicos no se traduce, como en otros países, en el necesario reconocimiento de prerrogativas unilaterales exorbitantes en favor del Estado en sus relaciones contractuales con los privados. Porque, aunque no se niega que pueden existir, en nuestro derecho, para que esas prerrogativas operen en la relación contractual del Estado con los privados, se requieren dos condiciones, uno, o que en la ley preexistente a la celebración del contrato hayan sido expresamente conferidas a la administración contratante, o dos, que sea el propio contrato, es decir, con el consentimiento de la contraparte privada, el que le otorgue a la administración los citados poderes unilaterales, sin perjuicio de que para su ejercicio la administración está obligada a respetar el debido procedimiento, de motivar dichas decisiones, ejercerlas proporcionadamente y podrán ser susceptibles de control jurisdiccional en la vía arbitral. Interés público y la regulación de actividades económicas. El interés público es el único sustento que permite justificar que el Estado pueda tener un mayor o menor grado de intervención en la actividad de los agentes económicos privados. Tal es el caso de los títulos habilitantes más comunes, como es, para citar un ejemplo, el de las licencias de funcionamiento, que se le exige contar a todo aquel que va a desarrollar una actividad desde un establecimiento y que sirve para garantizar dos intereses públicos. Primero, verificar el respeto a las normas de zonificación, cuya finalidad es establecer las reglas de convivencia en un determinado territorio, y comprobar el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad para la protección de las personas que desarrollan actividades o acuden a dichos locales. Son muy diversos los intereses públicos que pueden justificar ya no solo la actividad concreta de la administración en el ejercicio de sus competencias, sino una regulación legislativa de amplios sectores y diversos aspectos de la actividad económica de los agentes privados, ya sea para uno, exigirles la obtención de algún título habilitante, licencias, autorizaciones, permisos, registros, etcétera, como requisito para el desarrollo de su actividad. O en segundo lugar, la obligación de llevar a cabo sus operaciones económicas sin afectar los intereses públicos. O en tercer lugar, habilitar a la administración para el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras y de sanción sobre aquellos agentes privados que vulneren la regulación, afectando de esa forma los muy diversos intereses públicos que sustentan la intervención regulatoria del legislador. El control jurisdiccional. En un Estado constitucional de derecho como el que nos rige nuestro país, la garantía última de la sujeción por parte de la administración pública a los intereses públicos y en consecuencia al principio constitucional de legalidad reside en que los afectados puedan acudir a los órganos jurisdiccionales estatales, contencioso administrativo y constitucionales o arbitrales, para demandar que mediante el proceso jurisdiccional correspondiente, los jueces contenciosos administrativos o constitucionales puedan verificar si la actividad administrativa cuestionada responde o no a los intereses públicos que el ordenamiento legal le encomienda cometer. Corresponde a los jueces controlar la conformidad de la acción administrativa con los intereses públicos, por la vía de precisar el contenido y los límites que le impone a la administración para el ejercicio de sus competencias, teniendo siempre en cuenta que los jueces
no sustituyen al legislador, que es el único que tiene legitimidad democrática para la determinación de los fines públicos, ni tampoco pueden imponer a la administración pública su propia valoración sobre la conveniencia u oportunidad en la concreción o materialización que dicha organización realiza de los intereses públicos definidos por el legislador. En los procesos en que se cuestione una decisión de la administración por no estar adecuada a los intereses públicos, es obligación de la entidad administrativa demandada acreditar la legalidad de su acción, debiendo poner de manifiesto ante el juez las razones de interés público que debió justificar su actividad. La doctrina e incluso la jurisprudencia peruana tienden a caracterizar al interés público como un concepto jurídico indeterminado, que son aquellos enunciados, palabras o conceptos que el legislador utiliza, pero que solo las define genéricamente, como la necesidad pública, el orden público, la seguridad ciudadana. Todas ellas expresiones que, por tanto, carecen de una precisión o determinación rigurosa en el plano legal, las que, sin embargo, deberán ser especificadas por la Administración en el momento de su aplicación al supuesto hecho. Como señala el profesor García Enterría, los denominados conceptos jurídicos indeterminados son una categoría jurídica que se distingue de la discrecionalidad administrativa, en que esta última, la discrecionalidad, permite a la Administración la elección entre varias alternativas, todas ellas válidas, mientras que por contraste el interés público como concepto jurídico indeterminado conduce a una sola solución jurídica válida, que será precisada por la Administración en el momento de su aplicación en el caso concreto. Como se puede apreciar, pues, el interés público como el fin último de la actividad administrativa constituye uno de los ejes más importantes del control que deben ejecutar los jueces en los procesos contra la administración pública sometidos a su conocimiento, porque tratándose de potestades regladas, deben comprobar los jueces que la administración haya guiado su conducta por el interés público que el legislador le encomendó tutelar, mientras que en el caso del control del ejercicio por la administración de potestades discrecionales, deberá verificar que dicha organización, entre dos o más soluciones válidas igualmente justas, haya escogido motivadamente aquella que satisfaga en mayor medida, en el caso singular y concreto, la finalidad de interés público que la norma legal que le asignó competencia haya tenido en cuenta al momento de otorgárselo. Como se sabe, en nuestro ordenamiento jurídico, las controversias derivadas de las relaciones contractuales entre la administración pública y los privados se tramitan y resuelven en la vía arbitral, a la que nuestra Constitución le ha asignado expresamente carácter jurisdiccional. Por tanto, lo que afirmamos en relación al rol de los jueces respecto del control de la adecuación de la actividad de la administración a los fines públicos, consideramos que también es pregonable en la jurisdicción arbitral las veces que resuelva conflictos en los que se discute aspectos sobre los intereses públicos presentes en la contratación por parte del Estado. La última sección, intereses públicos y administración pública. Para finalizar esta disertación, solo me resta llamar la atención que a pesar de lo establecido expresamente por ordenamiento jurídico, lo explicitado unánimemente por la doctrina y ratificado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional acerca de la necesaria vinculación entre la administración pública y la realización de los intereses públicos y generales, hoy en día llama a preocupación la grave desconexión existente en la realidad entre la administración pública peruana y los intereses públicos. Proceso que se viene acentuando principalmente en los últimos 8 años. Son varios los factores que han contribuido a dicha distorsión, en la que me parece oportuno resaltar lo siguiente. Primero, la práctica de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control, que durante años han preferido incidir en la verificación estricta del cumplimiento riguroso de las obligaciones formales por parte de los funcionarios públicos, omitiendo considerar en su evaluación la realización o no de los fines públicos o intereses generales que el marco legal encomienda a la administración en beneficio de los ciudadanos o para el desarrollo del país. En segundo lugar, la preferencia por parte de los citados órganos de control por desarrollar una política preferentemente punitiva, impactando directamente sobre los funcionarios públicos, en gran parte motivada con el objeto de exhibir supuestos resultados usando perversamente como índice de eficacia el número de funcionarios sancionados. Y en tercer lugar, los excesos que se han producido sobre texto de la lucha contra la corrupción por parte de fiscales
y otros agentes públicos que han iniciado investigaciones e interpuesto denuncias contra funcionarios públicos, muchas veces carentes de fundamento, y la mayor parte de las veces basadas en el desconocimiento del rol y lo que implica realizar gestión pública, e incluso a veces motivadas por el simple afán de protagonismo e interés de aparecer investidos de una supuesta superioridad moral. Las referidas distorsiones han tenido como consecuencia lo que en el derecho administrativo comparado ya comienza a denominarse como burocracia o administración defensiva, como causa del bloqueo del funcionamiento de la administración pública. Concepto la administración defensiva, que ha sido descrito nada menos que por la Corte Constitucional Italiana, que en su sentencia número 8 del año 2022 dice que se trata de un fenómeno que implica, y leo la sentencia, la parte correspondiente, dice, en virtud del cual los funcionarios se abstienen de tomar decisiones que consideran útiles para la satisfacción del interés público, prefiriendo tomar otras medidas menos arriesgadas, en tanto descansan sobre prácticas consolidadas e inmutables, o más frecuentemente permanecen inactivos por temor a exponerse a posibles procesos penales. La misma Corte Constitucional dice, ese es el llamado miedo a la firma. Finalizo esta disertación señalando que se requiere retomar las políticas públicas para la mejora y modernización de la gestión pública que han sido dejadas a su suerte en los últimos años con la finalidad de que se corrijan las graves disfunciones que se pueden constatar el día de hoy en nuestro país, con el objeto de que pueda nuevamente reconducirse la administración pública peruana hacia la materialización de los intereses públicos. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de la Academia las enjundiosas y valientes palabras de nuestro colega y sus ideas en esta disertación. Estas palabras y estas valientes ideas, ponen de manifiesto la justificación y acierto de la decisión de nuestro Pleno de haberle llamado a participar en nuestra corporación. Su vocación de servicio al público, que expuso nuestro colega Javier de Belaunde, le hace merecedor de nuestro agradecimiento y como prueba de ello le invito a recibir nuestro reconocimiento. Nos ponemos de pie, señores, al centro. Asiento, maestro. Gracias. El decano de nuestro colegio que nos hospeda quiere decir unas palabras. Muy buenas noches, señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, señores miembros de número de la Academia, distinguidos amigos, colegas que nos visitan. Para este gremio es un honor recibir a todos los miembros de la Academia, y especialmente el día de hoy que se incorpora el doctor Jorge Danoso Ordóñez,
gran amigo, distinguido jurista, acucioso, y lo conozco desde estudiante. Y todo empezó un buen día cuando, no recordará seguramente, pero lo recuerdo claramente, discutíamos sobre la Convención del Mar. Y claro, la posición más sencilla era la del mar territorial. Pero Jorge nos dijo que mejor hablemos de la zona de explotación exclusiva, que era lo que establecía la Convención. Y al comienzo no le creíamos que debería ser así, pero poco a poco nos fue convenciendo. Fue una discusión que tuvimos varios amigos y ahí me di cuenta del talento de Jorge, de esa capacidad de análisis que iba más allá de la mera revisión de la norma, sino un análisis profundo. Jorge se destacó siempre como un mejor alumno, un hombre distinguido. Y pronto también estuvo muy vinculado al tema tributario, luego al tema constitucional, y como ya lo indicó nuestro querido amigo y profesor Javier de Belaunde, Jorge terminó trabajando los temas de derecho administrativo. Y como se ha dicho, Jorge es un jurista auténtico, Jorge es un hombre de bien, Jorge es un académico y un hombre que el Perú necesita. He escuchado con atención todo lo que ha dicho Jorge el día de hoy en esta brillante exposición. Nos ha hablado del interés público. Y efectivamente, si esta conferencia la escucharan algunas de nuestras autoridades, tanto del legislativo como del ejecutivo y del propio Poder Judicial, distinto sería nuestro país. Así que nos encargaremos de difundir al máximo estas palabras de Jorge, porque si efectivamente el día de hoy se ha hablado del interés público, y no solamente desde una perspectiva administrativa, sino nacional, colectiva y pública en general, tendríamos que decir que el interés público es diferente al interés personalísimo, al interés egoísta, al interés que hoy prima en muchos sectores políticos, porque ya lo estamos viendo y lo hemos cuestionado desde el colegio, cuando se legisla a favor del crimen organizado para beneficiar a unos cuantos corruptos. Cuando se elimina la prisión preventiva, que hoy está haciendo tanto daño. Cuando se sanciona a jueces y fiscales que no apliquen lo que la policía dice en flagrancia. Eso no va contra el interés, no va a favor del interés público justamente. Y por último, cuando algunos legislan a favor de un doble sueldo, beneficiándose en lo personal, eso no es interés público. Tampoco es interés público lo que señala Jorge, cuando la autoridad abusivamente, violando derechos fundamentales, violando presunción de inocencia, ataca abusivamente al ciudadano. Tenemos muchos procedimientos y algunos administrativos que violan la presunción de inocencia, donde uno tiene que demostrar que es inocente, como por ejemplo la ley de extinción de dominio. El Colegio de Abogados hace pocos días ha presentado una ley en concordancia con varias instituciones privadas, con FIEP, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Pesquería y otras, justamente tomando como base la necesidad de eliminar esa o modificar la ley de extinción de dominio tal como está regulada, porque está violando la presunción de inocencia. Es necesario entonces que la academia no se limite a este recinto.
Ya conversábamos hace algún tiempo con el presidente que la academia tiene que llegar a otros niveles, que la academia, como es el fin de la academia, como lo estableció en su estatuto primigenio don Mario Alzamora Valdés, se preocupa, al igual que el Colegio de Abogados, de la defensa del Estado de Derecho, de las libertades y el respeto de los derechos fundamentales. Jorge nos ha dado una lección el día de hoy, una base de lo que significa este interés público, y este interés público va de la mano justamente con el Estado de Derecho, con la división de poderes, con un sistema republicano y democrático de gobierno que nos estamos olvidando. Hoy sucede cualquier circunstancia que afecta a todo esto que se viene discutiendo el día de hoy. La ley tiene que beneficiar a todos, la ley no puede beneficiar a un grupo, la ley no puede ser corrupta, la ley no puede perpetuar el clientelaje, la ley no puede tener excesos. Hay que construir un verdadero Estado de Derecho. Jorge nos está aportando todo esto y seguirá aportando porque además en su condición de académico y profesor difunde las ideas. Es la tarea de una abeja, va a polinizar, porque ahí donde alguien recibe este pensamiento lo va a divulgar y de eso se trata la academia. Yo quiero agradecer y decirle a la Academia Peruana de Derecho que este es su recinto y si no tienen su local propio, sigan teniendo este local como propio. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles y finalizando decir, Jorge es un hombre bueno, lo conozco. Gracias. Gracias a todos por su asistencia, gracias señor decano por sus generosas palabras con la academia y con estas palabras todo ha terminado por esta noche. Espero volverles a verles próximamente. Muchas gracias. Señores, con las palabras del señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, ha culminado esta sesión solemne. Están cordialmente invitados al brindis de honor que tenemos preparados para ustedes en el hall principal del colegio. Muy buenas noches.